Buenas tardes, alumnos. A ver, alumnos con todos, saquen su separata los que tienen y vayamos a la primera hoja donde dice primera unidad, Dios Padre, principio y fundamento de los valores. Tema 1. La Iglesia y el mundo contemporáneo. Motivación. Lee y observa la presentación gráfica de la cosmovisión religiosa de 3 edades, como son la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Para estos jóvenes tenemos que hacer un poco de historia, por eso les he puesto aquí este cuadrito donde ustedes van a ver la línea de tiempo de la historia universal. Tenemos, por ejemplo, la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea comienza con la Revolución Francesa hasta nuestros días. La Edad Moderna empieza desde el año 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente, y la Edad Media empieza en el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente. Tenemos acá que la Edad Antigua inicia con el descubrimiento de la escritura en el año 3500 antes de Cristo, y la Edad Antigua también tenemos que con el nacimiento de Cristo empieza el año 0. Luego pasamos a la siguiente diapositiva. Definición de la iglesia. Acá tenemos dos conceptos de iglesia. El concepto que se refiere a una edificación, ¿no? Asamblea. Y otro que se refiere a llamar fuera. Dice, eclesía significa llamar fuera, que tiene que ver con Dios, con la espiritualidad, con el amor a Dios, el pueblo que ha confiado en Cristo como Salvador personal de cada uno, para salir del cautiverio espiritual de este sistema mundial en el que vivimos. Actualmente vivimos en un sistema mundial prácticamente de cosas, por ejemplo, guerras, violaciones, asesinatos, robos, delincuencia y todo lo que vemos en las noticias todos los días, ¿no? Entonces, Dios nos llama para salir de ese cautiverio, de este sistema, y vivir una vida en Dios, una vida teocrática. El creyente, como parte de la iglesia espiritual de ese gobierno de Dios, vive su vida de acuerdo a las normas de la palabra de Dios. Su vida, su cultura, valores, espiritualidad y moral están regidos por la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos la palabra de Dios? La encontramos en la Biblia. Pasamos a la otra diapositiva, ¿no? Acá vamos a ver la iglesia en la Edad Media. La iglesia en la Edad Media fue una institución muy poderosa, ya que fue una época profundamente religiosa, ¿no? En esa época, los que estaban encargados de enseñar la palabra de Dios, los que sabían la palabra de Dios, ¿no? Estaban encargados de llamar a toda la gente a que se conviertan a Dios. Especialmente en esas épocas encontramos que la Iglesia Católica es la primera y tuvo mucha influencia en la sociedad, ¿no? A pesar de que existían también otras religiones. Dios realidad. Significa que la realidad solamente se explica en función de Dios. Todo es Dios en esas épocas, ¿no? Dios nos va a castigar, tenemos que portarnos bien porque Dios nos va a mandar al infierno, hay que portarnos bien para irnos al cielo, ¿no? La gente en esas épocas también pasaba hambre, también sufría, también lloraban, también pasaban penurias, ¿no? Pero no todos, porque siempre existieron los ricos y los pobres. Los ricos eran los dueños de las tierras, eran los reyes, todas las cortes imperiales de todos los reyes que existían en esas épocas en Europa, ¿no? Todo el continente europeo estaba gobernado por reyes y reinas. La vida terrenal
siempre para el más humilde y para el más económicamente pobre, ¿no? El pobre. La vida terrenal es un valle de lágrimas y solamente con la muerte se termina todo. Pasa a un lado, a otro lugar llamado felicidad después de la muerte, ¿no? O sea, con Dios en el cielo, al lado de Cristo y sus ángeles. Esa era la idea de la edad, en la Edad Media, ¿no? Ahora pasamos. Acá vemos, por ejemplo, en las imágenes, vemos a un sacerdote con otros sacerdotes estudiando la Biblia, o de repente jóvenes que están convirtiéndose al sacerdocio, porque todos en esa época querían ser sacerdotes. Todos, fue una época muy religiosa. Todos eran llamados a las iglesias, a los monasterios, a pertenecer a los fieles, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a los fieles, a los feligreses, con acá un representante de la iglesia católica, no puede ser el Papa. Acá también vemos unas figuras que todos tenían que convertirse al catolicismo. Acá vemos, ven, si es obligatoriamente, ¿no? Con las cruzadas. Las cruzadas eran soldados encargados de buscar a toda la gente para que pertenezcan a la iglesia católica y sean bautizados. Ellos buscaban. Y, y si no querían, de todas maneras se los llevaban, los obligaban. Acá vemos a los santos también, ¿no? Personas que se convirtieron en santos por ser muy buenos y muy bondadosos, porque ellos leían la Biblia y seguían las palabras de Dios, ¿no? Los 10 mandamientos. Y eran muy buenos con la gente, hacían muchas obras, por lo tanto, con el tiempo se convirtieron en santos.